Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua aquí en la 4 TV, ¿Dónde más? En donde estamos charlando, desarrollando una gran conversación con diferentes personalidades, tradiciones, experiencias y consejos que nos puedan dar, proporcionar para reflexionar este mundo tan caótico y tan loco en el que vivimos. Hoy nos acompaña uno de los favoritos de la casa, el maestro Horacio Franco. ¿Cómo está, maestro? Querido Mulay, qué gusto estar aquí como pez en el agua, contigo, con el público de la TV, la Cuarta Transformación TV. Es el nombre completo que nos encanta vociferar y decir a todos los ciudadanos que estamos con ustedes, con medios como ustedes y con un país que está cambiando. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí con todos los colegas, además, que son eficientísimos. Sí, son un equipazo aquí de la 4 TV. Mucha chamba, mucho que hacer. Efectivamente, estamos en un momento en el que el país está cambiando y desde todas partes, desde todas las experiencias, todos los oficios, todos los trabajos, todas las conciencias, pues estamos aportando nuestro granito de arena para que cambie, para que termine de dar la vuelta a la rueda de la historia, ¿no? Y tengamos un país justo, libre, democrático, soberano. Y hablando de soberanía, pues vamos a empezar por allí, ahora en el centenario, en el 213 aniversario del nacimiento de nuestro país como nación libre. Allá anduviste tú también. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue una celebración de la cual participé yo con una pieza nada más que toqué como solista de una de las agrupaciones de la banda sinfónica de los Semilleros Creativos, que pues nosotros la conocemos porque somos obviamente, en mi caso, pues soy un artista que se dedica a tocar la flauta y a las artes escénicas, y por lo tanto siempre me ha gustado estar muy bien enterado de cómo está mi gremio. El tocar con estos semilleros, que son no otra cosa más que un producto del interés que tiene este gobierno, la Secretaría de Cultura, y a través de vinculación cultural que dirige Esther Hernández, ¿no? Y la secretaria, obviamente la secretaria Frausto, en extender la mano de la creatividad cultural, extenderles la mano de la creatividad cultural a comunidades muy alejadas. Desgraciadamente, y muy desgraciadamente, ahí sí voy a ser muy crítico, el mismo gobierno de la República, el mismo presidente, no había cacareado este tema que para mí es el principalísimo proyecto de cultura, más que cualquier infraestructura que vayan a dejar en Chapultepec, más que cualquier otra cosa. El principal proyecto cultural de la 4T es este. ¿Por qué? Los semilleros. Sí, pero por mucho. ¿Por qué? Porque ha llevado la cultura y las artes y la enseñanza de la cultura y las artes a lugares recónditos, de veras recónditos, dominados por el narco, dominados por el crimen organizado o alejados de puntos geográficos centrales donde los niños toman clases de instrumentos de viento, lo que sea. Digo, Oaxaca es una excepción porque ahí cada comunidad tiene su banda y todo, pero eso es una tradición de hace mucho que no puedes soslayar. Pero, en realidad, el hecho de llevar clases de música, de coro, de instrumentos musicales, de orquesta y de banda, de coros, poesía, de teatro, danza, bueno, a estos lugares con profesores bien preparados, con profesores que además los van preparando, los van instruyendo, y luego juntarlos cada año en Huastepec, porque cada año hacen un proyecto para presentarlo en el auditorio. Muy poca gente, muy pocos artistas, muy poco público se entera de este espectáculo que se llama Tengo un Sueño, que es cada noviembre o cada fin de año en el Auditorio Nacional, donde juntan a los niños 2 o 3 semanas en Huastepec. Yo fui a verlos por primera vez hace un año, que participé también con ellos en ese concierto, y hacen unos talleres verdaderamente maravillosos, conforman y configuran unos coros de veras de una calidad asombrosa, estremecedora, que nunca en México habíamos visto. Nunca en México se había visto coros, orquestas o bandas así comunitarias, de culturas comunitarias, tocar de una manera verdaderamente tan buena para ser digo, no músicos profesionales, pero sí niños con mucho talento y bien preparados,
coros afinados, que es rarísimo. O sea, en ninguna iglesia en México lo vas a ver jamás, pero estos fenómenos aquí en los semilleros, bueno, es verdaderamente prodigioso y portentoso. Entonces, yo en realidad siempre he sido muy admirador de ese trabajo, ¿no? Pero pues nunca los han presentado como deben. O sea, este trabajo se debe cacarear en cada mañanera. En cada mañanera el presidente López Obrador debería estar orgulloso y decir, esto se va a presentar y ya. Claro, cuesta un dineral traerlos. O sea, imagínate traer 800 o 1000 niños, porque son como 1000, traerlos, pagarles su hospedaje, ensayar todos los días que se necesita. Obviamente es bastante aparatoso, dijéramos, pero la satisfacción que tienes no te cubre un concierto del Grupo Frontera o un concierto de Los Ángeles Azules, no te lo va a cubrir en 1000 años. ¿Por qué? Porque la calidad de estos niños es muy superior, perdón que lo diga así, pero, a ver, me avalan 45 años de carrera artística musical, soy ya casi 40 años como maestro del conservatorio, no me pueden decir que no sé de música. Tienes autoridad para afirmarlo. Digo, si fuera yo político no lo podría decir, pero como músico te puedo decir, la calidad de cualquiera de esos niños que tocan sobrepasa de veras un 80 a 100% cualquiera de los que se presentan en los espectáculos del Zócalo. Entonces a mí me da mucha pena, mucha tristeza, porque este proyecto se debe cacarear más, nada más, cacarear y vociferar y decir, estamos orgullosos del proyecto que está realizando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ponderar a los niños. Sí lo hace, es que lo hacen muy bien los niños, lo hacen muy bien los maestros, lo hace muy bien la Secretaría y la dirección de Esther Hernández, pero el presidente lo tiene que vociferar más. Ya se lo pedí en público y cada vez se lo voy a pedir, por favor, señor presidente, hágalo. No es necesario que los traigan cada mes, no, pero que estén todo el tiempo sacando eso. O sea, en vez de sacar una canción que por mucho que le guste al presidente, no le voy a criticar sus gustos, no son los míos, pero en un momento dado, estos niños hacen las cosas mucho mejor que cualquiera de los grupos que ha presentado, que me perdone el presidente, pero ahí sí lo puedo firmar así, con una carta, con notario público. Aquí está ya. Lo hace mucho mejor cualquiera. Esos coros, esas bandas, esos niños que estaban bailando, tienen una calidad muy superior a mucho de lo que han presentado en la mañanera para los jóvenes. No, para los jóvenes, el ejemplo son estos jóvenes que están verdaderamente súper bien preparados. Bravo por la Secretaría de Cultura, bravo, y bravo por el presidente también. No, es que hay que cacarearlo. Sí. Y es también como la Secretaría de Román Meyer. Se han tardado mucho. La Sedatu ha hecho cosas que son impresionantes. Desde el principio. Imagínate, sí, el Tren Maya. Sí, pues el Tren Maya, sí, el Istmo, sí, la refinería. Son grandes obras. Eso obviamente pues, se le agradece al presidente, se le agradece al gobierno, sí. Pero también esta otra infraestructura más ciudadana, lo vemos nosotros, pero ¿sabes qué? ¿Quiénes no lo ven? Los artistas. Los artistas que antes estábamos, me incluyo a mí, ¿no? Yo podría ser un artista resentido porque en este sexenio hay menos trabajo y menos presupuesto para los artistas, que antes era una tomada de pelo también, y luego lo voy a decir por qué. Pero antes, tenemos mucho más trabajo. En este sexenio muchos artistas se han estado quejando porque, claro, no hay dinero para mi trabajo, ¿verdad? No hay dinero para... A ver. Antes sí había. Sí, antes me daban una beca. Pero todavía sigue habiendo becas, Molay. O sea, las becas no las han quitado, número uno. Número dos, todos los asalariados del INBA y del INE incluso, y de todas las universidades públicas y también privadas, o sea, incluye a todos los artistas, tenemos nuestro sueldo y no nos hemos muerto de hambre. O sea, a nadie le han quitado, no nos han dado más, no ha habido extras como antes había. Pero esos extras, ahora sí voy a ahondar un poquito más, esos extras eran extras que obviamente había mucho dinero de todo lo que se robaban antes para poder traer artistas o grandes eventos o grandes orquestas del extranjero, donde les pagaban, donde hacían alusión a esta frase de el lujo de la miseria. Aquí en México le pagaban a los artistas, había mucho más eventos para los artistas, sí, les pagaban a los artistas cierta cantidad de dinero, que no era mucha, que eran unos honorarios justos como podrían pagar en Europa o en Estados Unidos, o hasta algo menos o a veces más, pero no tanto. Aquí llegaban extranjeros a tocar como solistas de las orquestas sinfónicas y les pagaban 10, 15, 20 veces más que a los solistas mexicanos. O venían orquestas sinfónicas a tocar, de veras, a tocar literal huesos, a huesear música, y a mí me consta, porque yo tocaba mucho con esas orquestas antes, en los años 90, cuando tocaba mucho con una orquesta inglesa.
Creo que ya lo conté aquí, no me acuerdo. Pero No, llegaban. aquí no. Cuenta. Bueno, en el año de 1997 fueron los 100 años de la muerte de Johannes Brahms, el gran compositor alemán. Y trajeron a una orquesta, una de las mejores orquestas de Europa, con la que yo en ese entonces tocaba mucho, Academy of St. Martin in the Fields, la Academia de San Martín de los Campos. Y pues yo los fui a ver, nos trajeron a tocar 4 conciertos en Bellas Artes. 4 conciertos, imagínate. Y además es una orquesta de cámara, o sea, tuvieron una orquesta de cuerdas. Para tocar el repertorio que tenían que tocar, que eran las 4 sinfonías de Brahms, la obertura del Festival Académico, el concierto para violín, el concierto para piano y el doble concierto para violín y piano, tuvieron que contratar muchos extras. Bueno, cuando fui a verlos al Palacio de Bellas Artes, entré a los camerinos, porque eran mis amigos, los fui a saludar, y me dijeron que ¿por qué demonios habían invitado a esa orquesta a tocar un repertorio que nunca habían tocado como orquesta? Que ellos habían dicho que no querían venir porque no tocaban ese repertorio. Incluso dijeron, bueno, vamos a tocar repertorio que nosotros tocamos de Mozart para atrás y queremos tocar con Horacio Franco como solista. Claro que no los dejaron. Ellos querían, los faraones querían ver a Brahms con esa orquesta, que no lo tocaban. Entonces me dijeron los músicos, venimos aquí a tomarles el pelo. Y nos están pagando, dice, pues ¿qué tienen tanto dinero aquí? ¿De dónde sacan tanto dinero? Para pagarnos los mejores sueldos que nos han pagado nunca en la vida. Aparte, un hotel de veras, suites en el Presidente Chapultepec, me parece que se quedaron. Dice que nosotros ni pedimos, solo pedimos cuartos dobles en cualquier hotel para nosotros. Ya quisiéramos poder tratarte a ti nosotros cuando vas a Inglaterra, pero no tenemos ese dinero nosotros como orquesta. Y nos pagaron unos honorarios de veras increíbles. ¿Sabes por qué? ¿Por qué esto? Pues digo, yo traía camote, literal, ¿no? Y dije, bueno, pues ni modo, o sea, así es, y ni modo, pues así es mi gobierno, ¿no? Me dio mucho coraje, porque dije, ellos querían tocar conmigo y no los dejaron, ¿no? Y además les están pagando de más. Era eso en tiempos de Miguel de la Madrid, Salinas. Eso fue en tiempos de 97, en Cedillo. Pero es el lujo de la miseria, porque además ellos no estaban tocando ese repertorio, lo vinieron a leer aquí como orquesta. Pero vete a saber, alguien se lo prometió, algún ricacho, alguna ricacha, algún ricacho. Cualquier capricho faraónico de quien quieras, no me interesa quién fue, pero es injusto y así se traían las orquestas a como querían. Ya no, esto ya no es así. Y a los mexicanos nos doraban la píldora. En este sexenio, empezando el sexenio, conseguí por ahí, por algún conocido que me pasó las nóminas de cuánto le pagaban a los solistas que venían con Sinfónica Nacional en el sexenio pasado y cuánto le pagaban a los mexicanos. A los mexicanos les venían pagando 30 o 40 mil pesos por las 2 funciones. La del viernes en la noche y la del domingo a mediodía en Palacio de Bellas Artes, solistas de Sinfónica Nacional. Y a los artistas extranjeros les pagaban de 120 mil pesos, 250 mil, 360 mil. Dices, pero es que no es justo. O sea, no somos artistas devaluados, que nuestro trabajo vale 10 veces menos. Como en tiempos de Don Porfirio, ¿no? Cuando a un obrero norteamericano le pagaban el triple y a un obrero mexicano le pagaban una miseria. Exacto, tipo el neoporfirismo. Entonces, bueno, esas cosas no las saben los artistas. Bueno, entonces, hoy por hoy que no hay eso, se sienten vulnerados, se sienten resentidos porque no tienen lo mismo. Pero a ver, tú sí tragaste, ¿verdad? Tú sí comiste. Bueno, mucha gente del campo, mucha gente del pueblo no ha comido o se las ve negras para poder darle de comer a su familia. No tiene trabajo estable. Pero entonces, dice, sí, pero eso no es mi problema. Yo antes había un amigo que trabaja que es miembro de un colegio, no voy a decir ni de cuál, es que ya no nos mandan para antes podíamos comprar champaña para la celebración, ahora ya ni eso. Dices, no, pero por favor, no es, por ahí no va la cosa, por ahí no va la cosa, ¿me entiendes? No, es que ahora ya no hay para todas las cosas que quiero hacer afuera, me daban dinero, sí. Pero ve a quién le están dando. Entonces ellos que no saben que existe, porque la mayoría de ellos no tiene idea que existen los semilleros. Exacto. Por ejemplo. Entonces, claro, no pueden juzgar. Cuando tú ves a los semilleros y ves a los niños decir una poesía en cada uno de sus idiomas natales y luego los ves diciendo, mi lengua es mi resistencia, te pones a llorar de emoción cuando los ves diciendo esa poesía que ellos mismos hicieron en sus mismas lenguas, en sus mismos idiomas. Y dices, no, pues es que ¿en qué estamos parados nosotros? O sea, somos fifís, sí. Pero más cuando no sabes lo que está pasando, y te sientes resentido y te sientes vulnerado por un gobierno que no te da lo que te daba antes, sí, pero está dando esa gente. Problema de quién es, tanto del artista que no entiende cómo está la dinámica, pero también del gobierno que lo cacarea. De comunicar, ¿no? Tiene que comunicar. Hay que decirle a tu amigo, oye, mejor agua para todos que champán para unos cuantos. Claro. Y Pues esa sí. es la política actual.
Pero así es. Pero ya se lo he dicho, ya se lo he pedido al presidente, ojalá que habrá que decirlo a Jesús. Pero también hay otra cosa que es más compleja, Horacio, y tú así como artista, como músico, y ahora que también eres una figura pública en la opinión política, tiene que ver también con cómo se conforma el gusto a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, hay una gran tarea que no la puede resolver la mañanera solita. No, claro que no, pero la cuestión de los gustos, mira, la cuestión del gusto del público viene junto con pegado de toda la chatarrización, yo lo llamo chatarrización de la cultura y de la educación, del neoliberalismo, pero mucho más antes del neoliberalismo. O sea, la cuestión de la cultura y de la educación y del bien comer y del bien todo, del bien vivir, dijéramos, ¿no? Obviamente ha estado siempre controlada por una élite. Antes fue la Iglesia Católica, luego fueron los reyes, luego fueron los faraones, incluso los reyes. En la historia, la dominación al pueblo ha existido siempre. Nada más que hoy, como somos tantos seres humanos y hay más medios de comunicación, es mucho más fácil por los medios de comunicación impregnarte gustos, impregnarte chatarrización, como lo hicieron las televisoras comerciales aquí en México desde los 60, 70, ¿no? Desde los 70, en realidad. O sea, es un plan con maña coludiéndose las autoridades gubernamentales y de educación para chatarrizar la educación, para chatarrizar la cultura y los espectáculos con las cuestiones inmediatas, visuales, atractivas, fáciles, chabacanas, ramplonas, con una colusión también con los empresarios que hacen comida para importar comida chatarra y empezar a tener al pueblo sometido por una alimentación llena de químicos. También lo hicieron con los gringos. Hombre, vemos esta serie sobre un precursor, más bien un sucedáneo de la heroína, del la oxicodona, como estos laboratorios se hicieron ricos y millonarios a partir de veras de hacer adicta a millones de poblaciones. Pues sí, lo que les conviene a los gringos, lo que le conviene a la gente que domina esto es tener a la gente idiotizada por cultura, por comida, por drogas, por todo. Por eso no se hace nada contra las drogas. Por eso en Estados Unidos, y también que me perdonen los europeos, han cometido muchos errores en ese sentido, con esa chatarrización del ser humano a partir de que los quieren tener idiotizados, sin criterios, sin cultura política, sin cultura artística, y aparte, bueno, antes era la religión. Antes era precisamente, el dogma religioso se volvió en dogma de chatarrización de cultura y de valores y de comida. De acumulación, ¿no? O sea, un dogma de la, ¿cómo se llama? De la avaricia y de la codicia, ¿no? Uh-huh. Porque lo que se ve mucho justamente en poner al centro como un valor principal los objetos, las mercancías, el dinero, ¿no? Y la vida humana como un sucedáneo, en vez de ser viceversa, ¿no? Claro, la vida humana y el bien vivir al centro, y lo que le sirva al bien vivir se puede producir, ¿no? Pero no lo que le haga daño. Exactamente. Pero entonces, por ende, ergo, el ser humano también es una mercancía. Se convierte en mercancía. Todos somos mercancía para ellos. Claro, los que nos resistimos, obviamente somos unos cuantos que nos damos cuenta de la conciencia, tenemos esa conciencia y dijimos no a los transgénicos, no a la comida chatarra, no a la Coca-Cola, no al McDonald's, no a la cultura de Televisa, etcétera, etcétera. Y ya es cuando, nos damos cuenta, pero es bien difícil perdonar a la gente que no se quiere dejar porque ya está en ese hoyo. O sea, a ver, ¿cómo le vas a quitar la adicción a la Coca-Cola a una persona en Chiapas que lo único que conoce para desayunar es, en vez de agua, es Coca-Cola? Pues, híjole, está tremendo, ¿o no? Está tremendo, o sea, es doloroso, pero así es. O sea, cuando tú vas pero algo se debe poder hacer, ¿no? Sí, pero sería ya cuestiones mucho más ejecutivas, ¿no? Y claro, cuando tienes un presidente que es tan demócrata y que quiere, no va a imponer nada, sino va a sugerir, ¿no? Obviamente
la mayoría de la gente no va a entender, no va a permear, porque dice sí que bueno es el presidente, porque sí hay mucha acción en cuanto a programas sociales, etcétera, se están haciendo muchas cosas, pero ya en la cuestión de que lo que yo me coma y lo que yo consuma y lo que yo, entonces sí está Están difícil. los sellos, ¿no? Tanto de los sellos para avisarte los excesos, y se han resistido a eso. Pero se han resistido. Ahí está esto de quitar los muñequitos de las cajas de los cereales y todo eso, y se han resistido. Y hay toda una política de información en radio y televisión, por lo menos pública, avisándole, promoviendo el buen comer y todo esto, pero hay también una resistencia brutal por parte de quienes son beneficiarios del negocio de la enfermedad. Porque les deja un montón de lana. Y así en la cultura, y así en las artes. Pero mira, el dinero, la cocaína, la Coca-Cola y la comida chatarra son iguales de adictivos. Son iguales, en serio, ¿eh? O sea, yo creo que ni el sexo es tan adictivo como... O el sexo convertido en mercancía. Bueno, el sexo convertido en mercancía es adictivo también, obviamente. O sea, es una industria también enorme, ¿no? Es una industria enorme. O sea, todo lo que toca las relaciones capitalistas se convierten en una mercancía y se chatarrizan. Exacto. Y luego estás diciendo, o sea, haciendo un escándalo porque el presidente en el desfile Rusia exhibió, o sea, a ver, espérense tantito, pero el presidente invitó a todo el mundo fue invitado. Todavía Hoy decir a Corral, a quien como político panista, yo creo que es de los pocos que sí admiro, ¿no? Javier Corral, decir, y no lo contradijo Vicente Serrano, pero yo sí le hubiera dicho, oye, pero espérate, porque dijeron, no, es que invitó a Rusia, es un acto de desafío, es un acto, no me acuerdo qué dijo, estuvo en desacuerdo, no, que Rusia invadió impunemente Ucrania, espérate tantito, también se invitó a Ucrania. También se invitó a Ucrania y se invitó a todo el mundo. Estados Unidos. Bueno, pues es que yo no entiendo cómo, o sea, es lo que te digo. Para mí no hay peor enemigo que la falta de información. Para artistas, para políticos, para todo. O sea, la falta de información. No es necesario que te eches toda la mañanera. Yo sí me la echo porque sí, soy muy consciente de eso. Si voy a hablar en público de algo, tengo que saber. Pero lo importante es que tantito, o sea, una embarradita de... Pero es que además de la información, Horacio, es la capacidad de reflexión, ¿no? Porque sí, digamos que el gran sueño, el gran paradigma de la Ilustración era que si todos sabíamos leer y escribir, íbamos a ser libres. Y hubo grandes campañas de alfabetización y ahora las redes sociales y hay mucha información, pero la capacidad de reflexionarla, la capacidad de discernir lo que es verdad de lo que no es verdad, la capacidad de criticar un discurso de odio y ponerlo en valor frente a un discurso de amor y de solidaridad y de paz, es una capacidad que exige más reflexión, un esfuercito extra que no es tan fácil de hacer, como que se requiere un esfuerzo también del Estado, también de la gente de la educación, también de la gente de las artes, de la gente de la comunicación. Sí, de los mismos medios de comunicación. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿sabes de quién? Principalmente de la familia. Si no se tiene eso desde la familia, si tú a un hijo no lo estimulas, no lo preparas desde chiquitito, su mentalidad crítica va a estar de la hostia. ¿Por qué? Porque finalmente él va a crecer con el dogma que le dé la televisión, que le den en la escuela. ¿Y qué tal si lo meten a una escuela donde hay una maestra que está bien cucú, que de repente les mete ideas? No sabes, es que tú nunca sabes. Si voy a meter a mis hijos a la escuela religiosa, confesional, o al no sé qué, o a la escuela pública. Híjole, o sea, en todas... Porque mira, es que también esa es otra cuestión. No. Las escuelas públicas son un desastre porque hay drogadicción, porque hay embarazos y todo. Y vas a una escuela privada y hay unos maestros y hay unas cosas también que pasan que dices, híjole, no puede ser, ¿no? O sea, te enteras de todas las cosas. Tú no puedes ser, o decir, cuando tienes un hijo, y mira que yo no tengo hijos, ni tendré, no quiero, nunca quise, pero es una responsabilidad enorme ser padre, y para la cual nadie está preparado sin que de veras se lo tome muy en serio y pida o quiera tener un hijo, consciente de que le va a dar todo y que no hay vuelta de hoja. O sea, si tienes un hijo y hasta que te mueras vas a ser responsable de eso, al menos anímicamente, ¿no? Y claro,
O sea, obviamente aquí en un país como México o como la India o como en muchos países del mundo, pues se cae precisamente en el exceso de tener hijos, ahora sí que a lo tonto, pues, ¿no? O sea, sin reflexionar eso, ¿no? O sea, yo sí estoy muy de acuerdo con el presidente que el pueblo mexicano es muy valioso, es muy bueno, es muy honesto, es muy lindo, es lo que quiera, sí lo somos, pero también somos muy reflexivos y nos falta un montón de pensar antes. Ejercitar el músculo de la reflexión. Es que lo ves en las, mira, yo me vengo en bici, yo me vine en bici, yo me transporto en bici, no soy como Xochitl, ¿eh? Yo no uso mi bici, nada más para cuando me sacan en las cámaras. De no. 300,000 pesos. Sí, no, yo tengo mi bici y además no es eléctrica, porque no, o sea, seria, no, mi bici es normal. Y cuando vas en la bici te das cuenta de cómo la gente no es mala, no es que sea mala, no es que sea tonta, no, es irreflexiva. Cuando se pasa un alto a lo tonto y no ve que viene otro, cuando está obstruyendo el paso de los ciclistas, o lo que quieras, O el ciclista que también se pasa. Sí, somos muy reflexivos. Las motos ahorita debe haber un reglamento más exigente para las motos, pero somos muy reflexivos. Ese es el problema del pueblo mexicano. Nos enseñaron primero a actuar. Por eso en los temblores somos así rapidísimos. O sea, y cuando falta aquí alguna luz, mira, o alguna cosa rápido. O sea, en países donde tienen más la cultura de primero reflexionar y todo, tenerlo seguro antes de efectuar algo, cualquier cosa que falle les truena el cerebro y no saben qué hacer. Nosotros, mira, así, pero rápido. Y claro, ¿quieres un ejemplo más fantástico de eso? Los cubanos, que aprendieron a arreglar un Buick 1950 con motor de licuadora, ¿no? O sea, aprendieron a ver cómo le hacemos, pero aquí lo hacemos como tiene que ser, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Pero esto, o sea, yo creo que el pueblo mexicano con una dosis mucho más grande de reflexión, de educación y de, como te digo, motivación desde la matriz o desde que naces, motivar y tener esa conciencia poco a poco, irle inculcando todos esos valores de mentalidad crítica, pues nos haría un superpueblo. Desde el principio decías esto de la historia de la humanidad, es la historia de las cúpulas dominantes y las mayorías dominadas, ¿no? Uh-huh. Y eso ha ido en desarrollo, ha ido modificándose, pero cada vez es más compleja esa realidad. Ahora tenemos un fenómeno muy interesante, que justo hablando de esto de la chatarrización y la educación, los medios de comunicación, tenemos medios de comunicación con discursos de odio, con discursos de ultraderecha, ¿no? Que en un día salen y dicen que los libros de texto son libros peligrosamente comunistas, ni siquiera saben lo que es eso, pero lo señalan, ¿no? El espantajo del comunismo, ¿no? Ese discurso desempolvado de la retórica de la Guerra Fría, pero después te empiezan a apoyar a un candidato de ultraderecha. Y sale el dueño de la televisora apapachando a un candidato que tiene un discurso racista, clasista, homófobo, misógino. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Bueno, si le hubieran perdonado los impuestos abiertamente, pues ya sería un gran aliado de la 4T. Sería comunista. Salinas Pliego. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Aquí, como hay dinero de por medio y el dinero es el diablo, en realidad el dinero es el demonio, ¿no? Para los que creen en Dios y en el diablo. Si algo yo tendría que equiparar con el demonio es el dinero. Entonces, obviamente, aquí hay dinero de por medio mucho. O sea, son 30,000 millones de pesos que pues, a cualquiera le duele perder, ¿no? O sea, nosotros no nos imaginamos cuánto es, pero bueno, tiene que pagarlos, que los pague, que lo hagan pagar, sí, pero el problema es que te llevas entre las patas, en primer lugar, a tus colaboradores, porque no creo o sea, nadie de ellos seguro cree en todo eso que les dicen a Salinas Pliego que tiene que decir. Además, Salinas Pliego lo cree. Mira, Salinas Pliego, yo lo conozco, yo lo vi conmoverse con las orquestas de Esperanza Azteca, aunque lo hayan criticado mucho cómo lo hizo, lo retomó, lo tomó de un amigo mío que tenía ese proyecto que me pidió a mí hacer un concierto para recaudar fondos, ¿no? Que pues ya nunca se hizo porque lo tomó Esperanza Azteca, se funda Esperanza Azteca, y es bueno, por lo menos una televisora está haciendo algo por la cultura, ¿no? Y lo hicieron muy bien porque estaba muy bien guiado, ¿no? Está bien guiado, una buena orquesta juvenil, bla, 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 lo que tú quieras decir, que los han desplegado ahí, o sea, a mí Pero no es una forma de lavarse la cara un poco eso. Mira, como quieras pero lo hizo, o sea, Azcárraga nunca lo hizo.
¿no? Yo con Azcárraga coincidí una vez en un foro donde fui a dar un concierto y pláticas que era un foro que se llamaba Espacio Televisa para jóvenes, donde me exponían la cuestión del cambio de la mentalidad, bla, bla, bla. Mira, apariencias o no, lo hacían bien. O sea, lo hacía ese espacio, ese foro de discusión. Bueno, que nomás se transmitía muy poquito por los canales, porque lo principal pues era el contenido basura y chatarra que ya estaban acostumbrados, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, una vez me agarré yo a Azcárraga y le dije, oye, ¿por qué no cambias los contenidos de Televisa? ¿Por qué no haces lo posible? Porque sí, o sea, presentes un poquito menos de basura. O sea, no le dije así, pero oye, pues es que... ¿No citó a su padre para contestarte? No, porque ya, o sea... Obviamente la televisión para jodidos y lo que quieras, ¿no? Sí, pero yo le dije, mira, teniendo tanto talento en México, incluso en actuación, o sea, las gentes que trabajan ahí, o sea, pueden llegar a ser muy talentosas, pero o sea, le digo, esos son los contenidos, cámbialos un poquito, elévalos de nivel. No, pues se me quedó bien así como diciendo este pobre pendejo, ¿verdad? Y obviamente después me vetaron de Televisa por mucho años, me sigo vetado y no me interesa. Pero y seguiré, pero no me importa, porque mira, finalmente, pues ahora solitos están cayendo, ¿no? Solitos están cayendo. La cuestión es que, pues sí, obviamente se llevan entre las patas a mucha gente que todavía cree en ellos, ¿no? Y se llevan entre las patas porque, digo yo, esa gente nunca va a llegar a tener, de veras, una cultura, o más bien una cuestión de una mentalidad crítica, que no necesitas apoyar al 100% al presidente López Obrador, ni estar con la 4T. Pero por lo menos haber reconocido que qué mal estuvieron los anteriores, a menos que ha llegado a ellos, ¿no? Obviamente su familia, sí, no, pero muchos no. Y mucha gente todavía está muy manipulada porque es lo único a lo que tiene acceso. Entonces les lavan el cerebro, siguen pensando que este gobierno es maligno, que este gobierno no ha hecho nada, que en este gobierno sí. A ver, yo no digo que no haya corrupción. O sea, el presidente dice que la corrupción se acabó, sí, pero la corrupción fue una manera de vivir del pueblo mexicano durante decenios porque no nos dieron otra alternativa. ¿Por qué? Porque ahí robaban los de arriba, pero tú para poder sobrevivir como policía con un poquito más de dignidad salarial tenías que pedir mordida y tú como ciudadano para evitarte el engorro burocrático y el ir al corralón o lo que sea le dabas una mordida y ya estabas libre. Claro, era una corrupción funcional, dijéramos, funcional. Un sistema que funcionaba con el aceite de la corrupción, le decían. Pero venía de arriba, porque el policía le daba de su mochada, de su mordida y le daba un mocha al de arriba y el de arriba y el de arriba. O sea, obviamente eso lo sabemos. Esas conductas no se pueden quitar en 6 años. Claro. ¿Por qué? Porque así crecimos. Crecimos con una desconfianza a las instituciones, al gobierno, a los diputados, a los senadores. Y hoy obviamente que están la Suprema Corte y todo el sistema judicial está expuesto así como verdadero. O sea, se ponen de pechito, ¿no? Con los gastos que pide Piña y con las cuestiones de lo que se gastan y todo. Pues se ponen de pechito para que el pueblo los odie aún más. Lo que tienen que tener en cuenta es que la historia ya no los va a perdonar nunca. ¿Por qué? Porque hicieron tanto daño a este país. Pero mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación siguen diciendo lo que dijo Solórzano, o siguen diciendo o siguen creyendo en lo que dice Adela Micha, o en lo que dice Latinus, o en lo que dice Claro. Entonces, en un momento dado, tú tienes una población, sí, es 30% que es ochilista o lo que quieras, es 30% que no entiende, que además no va a poder entender tan rápido porque no va a tener ni la capacidad intelectual, ni la capacidad emocional, ni las ganas, porque todo esto es una mierda y no sirve de nada. Pero pues el 60% de la población, un poquito más, pues apoya, obviamente, pues nos estamos dando cuenta, o se están dando cuenta. Yo siempre me di cuenta que estamos en otro gobierno, siempre. ¿Por qué no decía yo nada? Porque no era yo tan cacareador de cosas así, porque en primer lugar no servía de nada. Hoy sí sirve. Sí. Además te ponías en riesgo, ¿no? Aparte de eso, mira, tampoco era el músico fácil. clásico no tiene tanto riesgo, pero dijo, bueno, me quitaban ya. trabajo, pero pues tampoco era una cuestión no, ni era por supervivencia ni nada, ¿eh? O sea, no era tanto así. Lo que pasa es que yo sí me llevaba bien con la gente de cultura, o ya sí me llevaba bien y o sea, el mismo Calderón fue muy amable conmigo siempre, o sea, me dio a firmar sus discos, me invitó a cortar el listón en la Expo Zaragoza 2006. Conmigo siempre fue muy buena persona, pero claro, obviamente no estaba de acuerdo con cómo estaba manejando la guerra contra el narco, porque dije, esto es una cloaca, ¿no? Pero
obviamente, ¿quién era yo en ese momento? A ver, ¿quién soy yo ahorita para decirle a López Obrador? Horacio Yo nunca he visto Franco. a López Obrador, yo nunca lo he visto, lo saludé una vez, nada más estuve cerca una vez cuando inauguramos el Consejo de Memoria Histórica, y luego en el Zócalo tuvo la deferencia de escucharme un par de piezas cuando toqué en el primer aniversario, y nunca más, no he hablado, no he cruzado una palabra con él. A mí me gustaría muchísimo que me escuchara algún día para decir, a ver, presidente, yo con todo lo que lo amo, porque yo sí lo amo y lo respeto y lo tengo en un altar en mi corazón muy grande, de veras, pero necesito que se explique muy bien cómo funciona la música clásica europea y por qué funciona de tal manera. Entonces me gustaría decir, a ver, los europeos son los primeros que le inventaron un sistema escrito a la música, el lenguaje más ancestral de los seres humanos, y gracias a ese lenguaje totalmente sistemático y totalmente lógico de alturas de notas, de duración de notas, los europeos inventaron el hilo negro para poder codificar a la música y escribirla. Eso le propició a la música europea, por muy albergada que haya sido por la Iglesia Católica, por muy albergada que haya sido después por los reyes nobles, duques, príncipes, que era para la clase alta, pero los compositores siempre fuimos, o los intérpretes, muertos de hambre. Siempre fuimos muertos de hambre. Necesitamos que nos den la dádiva del príncipe y del rey, que tenían buen gusto, pero que siempre fuimos asalariados. Esa es música de gente intelectual, asalariada, muy honesta. O sea, imagínate la honestidad de Schubert, de Beethoven, de Händel. Händel era rico, pero de Vivaldi, que venía de la nada, o sea, venía de una familia muy pobre, de Bach, o sea, ya nada más para... Es gente, una intelectualidad, pero una genialidad, que entienda que no es música fifí, que no es música para élites. La hicieron para élites porque ellos la pagaban. No se le iban a dar porque era igual que no sé, que los mismos ricos con sus restaurantes ricos no les van a dar la comida de mayor calidad. Así al pueblo raso, ¿no? ¿Por qué? Porque no le van a dar comida chatarra, ¿viste? ¿Viste? Es lo mismo. Pasteles, diría la reina. Pues sí. Que les den pasteles. Está tremendo, pero así fue siempre de clasista. Sí, la música clásica fue clasista, pero que no me digan también que hoy por hoy muchas son clasistas también. O sea, seguimos viviendo igual, nomás que hoy por hoy diferente, de una manera diferente. Pero la música clásica se tiene que entender desde una óptica mucho más emocional, intelectual, mucho más de educación. Por eso, cuando tú oyes tocar a los niños de los semilleros, el Huapango de Moncayo o cualquier otra obra clásica, dices, no manches, esto es un prodigio. Sí, qué bonito. Pues muchas gracias, maestro Horacio Franco. Con esta nos despedimos, pero ¿con qué mensaje? Gracias. ¿Con qué mensaje? No, que estoy muy feliz que no hayamos hablado de Xóchitl Gálvez. Nada más. No quería, bueno, sí quería, pero bueno, no. ¿Qué quieres decir de eso? No, nada. Pues ¿Qué vale la pena decir? Si no tengo nada bueno que decir de alguien, no digo nada, de verdad. No tengo nada bueno que decir porque conozco muy bien lo que ha hecho y lo que ha dicho y cómo es, y pues va a ser la presidenta Lincoln si gana. L'incongruente. La incongruente. No va a ganar nada. No, seguro que no. Seguro que no. No. Obviamente Morena va a seguir en el gobierno. Mi única preocupación enorme en la vida es que Morena se duerma en sus laureles, que Morena nombre un candidato o candidata que no merezca la Ciudad de México, en realidad, que el bastión de la Ciudad de México siga siendo un bastión fuerte, de izquierda, congruente con lo que quiere, no nada más Morena, sino con lo que quiere la Ciudad de México y el pueblo mexicano y con lo que merece esta ciudad, que es ingobernable por muchas cosas. Y lo hicieron muy bien, lo han hecho muy bien Claudia Sheinbaum, lo ha hecho muy bien Ebrard, lo hizo lo bien que pudo Mancera. Hay que reconocer que hizo cosas que están bien hechas también. Lo del metro fue una cuestión que no dependió de ellos, pero sí dependió también de mucho de la construcción, pero no hay que echarle la culpa a uno nada más. Fue algo circunstancial y muy desafortunado de descuido, que también tienen que hacerse responsables la empresa, pues, ¿no? El gobierno nada más, la empresa y el gobierno. Pero no es eso, es una cuestión o sea, aquí no hay un culpable en realidad, sino muchos responsables, ¿no? En lo del metro, pero bueno, tenemos que ponernos a razonar en eso. Yo creo que gobernar esta ciudad, Claudia Sheinbaum lo hizo de una manera espectacular y lo voy a decir con todas sus letras. Clara Brugada ha hecho una labor excelente en Iztapalapa, ojalá quede ella. Y si Omar García Harfuch queda, también que lo haga muy bien. Pero Omar está mejor especializado en cosas de seguridad que en cuestión ya de obra pública, como lo hace esta mujer, Clara Brugada, que es un portento en lo que ha hecho en Iztapalapa, ¿no? La ruta es clara, dicen.
Pues sí, la verdad La ruta sí. es clara. Y que dejen, como tristemente pues lo demostró Marcelo Ebrard, a quien yo mucho admiro y seguiré admirando, pero pues ahora sí que cuando te gana el ego, te gana todo, ¿no? Y tiene razón en que le gane su ego. A ver, todos tenemos un ego, pero si ese ego tú no lo dominas en pro del bien común, ya te fregaste. Proyecto. Pues ya ahí es un proyecto, no dos proyectos, tiene que ser uno. Es un Tiene proyecto que ser y uno. los que estamos participando pues tenemos que empujar el proyecto en común. Exactamente. Acuérdense del PRI. El PRI fue exitosísimo durante muchos años porque fue un proyecto. ¿Sí? ¿Echó a perder al país? Sí. ¿Se echó a perder el proyecto? Sí. Pero fue un proyecto. Aparte del PAN. Cuando se eclosiona, cuando se hacen la fusión con el PAN y luego con el PRD, pues es un proyecto totalmente injustificado por la ideología y por la misma manera de... Es una ¿Para qué? aberración, ¿no? ¿Para qué es ese proyecto? Como dicen, se perdieron el asco. Y pues ahí están perdieron el dando asco. patadas de ahogado. Así es. Maestro Horacio Franco, Gracias. muchas gracias. Encantado. Le invitamos que luego venga a tocar unas piezas aquí. Ay, sí. Mejor hacemos un programa con obras musicales y las vamos explicando. Órale. Mejor. Sale, Así. sale, Ahora, porque no puedo chiflar y comer pinole, para mí es bien difícil. No, está O sea, bien. imagínense hablar de todo esto y luego tocar una cosa. Híjole, acabo yo de veras así como chiflar y comer pinole. Así. Pieza y explicación Así es. para nuestro auditorio de la 4TV. Gracias, maestro. Gracias. Allá en casita, converse, platique, discuta todo lo que aquí se comentó. Si no está de acuerdo, escríbanos, venga a platicar con nosotros, discutamos, conversemos, avisemos a todas nuestras compañeras y compañeros, llevemos la noticia allá afuera de que este país está transformándose desde abajo y desde adentro. Participe desde donde esté. Hasta luego.